esta semana, así que vamos a estar muy pendientes desde luego. 2:30, pero me parece que ya tenemos ese comunicado del Banco Central Europeo. Ya lo tenemos aquí encima de la mesa. Ojo, porque la decisión de Christine Lagarde y del resto de miembros del Banco Central Europeo ha sido, después de deliberar hasta dónde se van los tipos de interés, subir 50 puntos básicos como estaba esperando el mercado. Cumple pronóstico. Empezamos a ver el conjunto del comunicado sobre hacia dónde va a ir ese forward guidance si conseguimos ver más allá. El marginal de facilidad se va del 2,75 al 3,25. Europa, por primera vez en más de una década, sube los tipos de interés más que Estados Unidos. Y lo que está haciendo el mercado es esto. 50 puntos básicos esperados por el mercado están significando, por ejemplo, para el Eurostoxx, este movimiento de subida inicial en cuanto se ha conocido la decisión del Banco Central Europeo, de la que nos falta saber la chicha, lo que hay detrás en ese comunicado, que es lo que ha hecho el SP500, marcar también el movimiento de subida del mercado y el gran protagonista al que se le esperaba, que era el euro, recuperar el 1,10, como ven aquí en la imagen, al nivel de lo que ha hecho hace apenas 2 horas, intentando caminar a donde esperaba que llegara el ritmo, por encima del 1,10, caminando al 1,10,1 el euro en estos momentos. La primera decisión, la de 50 puntos básicos que ya tenemos, tiene un protagonista principal. El euro sale fortalecido por la percepción del inversor de que a un lado y al otro del Atlántico van a ritmos distintos. A partir de ahí vamos a ver qué hace el resto del mercado. Por ejemplo, vamos a ver qué está haciendo la renta fija en estos momentos. Bono español a 10 años, caída del 3,78%, esperando que el movimiento a medio plazo sea de contención de la inflación por el movimiento de subida de tipos, bajando las rentabilidades. Y el alemán, 2,17% abajo, fíjense el movimiento también, ahora empieza a recuperar una vez que empezamos a ver algo más, porque hay que mirar y mucho lo que está diciendo, lo que dice en ese statement el Banco Central Europeo. Marta Vilar, ¿hay algo de letra pequeña ya, además de saber que han cumplido hasta aquí con los 50 puntos básicos, con lo que el mercado esperaba? Bueno, pues por el momento, por lo que llevo leído de ese comunicado, José, tampoco vemos demasiado cambio respecto al anterior. Siguen diciendo que su cometido, su compromiso es seguir subiendo los tipos de interés, que esto es importante porque el hecho de que no estuviera esa frase también podía darnos un mensaje, pero sí que está esa frase de que van a seguir subiendo los tipos de interés. Además dice que hay que mantener esos tipos de interés en unos niveles restrictivos durante un tiempo para reducir la inflación, bueno, pues reduciendo también la demanda y también sirviendo como guarda contra los riesgos de un movimiento al alza de la inflación y las expectativas de inflación. Hay que recordar que entre los elementos más importantes para el Banco Central Europeo de cara a que la inflación siga bajando, también están esas expectativas que tienen los hogares, las empresas, de cómo se pueda mover la inflación. Bueno, pues dice que hay un riesgo al alza de que estas expectativas de inflación sigan subiendo. Dice que igualmente las decisiones del Banco Central Europeo van a ser dependientes de los datos, como viene diciéndonos Christine Lagarde ya desde hace meses, y también van a seguir ese enfoque de reunión a reunión, también lo que ya venimos viendo desde hace bastante tiempo. Ha hablado también el Banco Central Europeo sobre ese programa APP, dice exactamente en cuánto va a reducirse el balance, concretamente con una caída de 15.000 millones de euros al mes. Ojo, de Vilar, media. porque hay un tema clave en el comunicado. Dice el Banco Central Europeo y da por primera vez en tiempo forward guidance. Dice, en vista de las presiones de inflación subyacentes, donde por ejemplo en España se dispararon del 7 al 7,5, el Banco Central Europeo tiene la intención de aumentar las tasas de interés en otros 50 puntos básicos, forward guidance, que no se hacía desde verano del año pasado, en su próxima reunión de política monetaria en marzo. Y luego, una vez que haya ese movimiento de 50 puntos básicos también, y aquí es donde viene la alegría del mercado, luego evaluará la trayectoria posterior de su política monetaria. Abre la puerta a la pausa.
Ojo a lo que está diciendo el Banco Central Europeo, que está gustando muchísimo al mercado. IBEX 35 se va más arriba todavía, 1,77% arriba. El Stoxx está en negativo, se marcha arriba 0,23. CAC medio punto prácticamente porcentual arriba, sobre todo porque estas palabras de sí es verdad, va a haber 50 puntos básicos, pero deja la puerta a que no haya 25-25, al menos hasta que mire. Dice exactamente luego, después de la reunión de política monetaria de marzo, donde subiremos 50 puntos básicos, forward guidance, que no teníamos desde el verano del año pasado, se evaluará la trayectoria posterior de su política monetaria. Ojo, porque el Banco Central Europeo inicia el proceso, muy temprano todavía, de pausa, pero no sé si los analistas esperaban ya un mensaje parecido. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Francisco, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Nos van a acompañar también Juan Ramón Rayo, doctor en economía. Buenas tardes, Juan Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Marian Fernández, responsable de macro de Ambank en España. Marian, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quintana, ¿esperabas una frase así en el comunicado del Banco Central Europeo? Más 50 puntos básicos en la siguiente, pero evaluar, es decir, posibilidad de pausa. No, no la esperábamos. Aquí hay más detalle, más chicha de la que esperábamos. Esperábamos un comunicado bastante neutro, que se anunciara los 50 puntos básicos, algunas generalidades, un poco como las que hay en el comunicado, y esperar con las palomitas a que saliera Lagarde a ver el nivel de agresividad en el tono que era donde nosotros creíamos que, digamos, que se iba a decidir la suerte de los mercados y donde nos iban a dar pistas sobre los siguientes pasos. Más detallado. Me sorprende, han tenido la valentía de dar un paso en adelante anunciando esos 50 puntos básicos en el siguiente meeting. Se introduce por fin la reducción del programa de compras de activos, aunque tampoco es una cosa, o sea, a partir del mes que viene. El volumen es pequeño, pero es así como se empieza. Recordemos que este programa en el momento de mayor expansión estuvo comprando hasta 80.000 millones de euros al mes en activos. Y luego se fue reduciendo gradualmente hasta estos 15.000 millones y ahora pues se revierte. Empezamos con 15.000 millones, suponemos que en breve aumentarán el volumen total de activos que se compran mensualmente, pero en general bastante más detallado, bastante más visión por adelantado para los mercados de la que nosotros estábamos esperando. Aún así, la mayor parte de la sustancia de esta reunión vendrá durante la rueda de prensa, que es donde podremos ver la visión del Banco Central Europeo. En nuestra opinión, el Banco Central, Lagarde, tiene que estar un poco enfadada porque salió con un discurso muy agresivo en diciembre. Hubo un tirón de orejas muy potente a los mercados y, sin embargo, los mercados desde entonces, las bolsas han subido un 10% en España, un 7% en Europa. Entonces parece que quizás no la están tomando muy en serio. También están bajando las expectativas de tipos para finales de años, cuando ellos han sido muy claros de que no podemos empezar a hablar de bajadas de tipos. El mercado no acaba de comprarse que quede mucho por delante. Y esto influencia sus modelos. Si las expectativas de tipos de interés ya están bajando, es más difícil luchar contra la inflación. Entonces yo espero una Lagarde muy agresiva, muy contundente. Está también con nosotros Guillermo Santos Aramburu, socio de Capital Asesores Financieros y Patrimoniales. Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué hay, José Antonio? Marian, no se esperaba este tono, pero significa, por ejemplo, tanto como para que el euro acabe de perder el 1,10 y crezcan las dudas sobre si de verdad va a tener lo que dijo, va a tener en el objetivo lo que dijo Christine Lagarde en la última reunión, o con la decisión y sobre todo con esos mensajes, el mercado empieza a entender que el que tenía la razón era el mercado y no Christine Lagarde? Hombre, yo creo, coincido en la sorpresa, total, y yo creo que efectivamente esa puerta abierta a la pausa es lo que tiene que explicar Christine Lagarde en el comunicado posterior. Y entiendo que eso haya influido de alguna forma el euro, porque en el fondo los tipos estaban descontando de alguna manera que la tasa terminal se iba a lecturas por lo menos del 3,25%, incluso algunos un poquito más allá. Yo creo que la mayor contundencia de la parte de renta fija no está tanto en la curva europea como en la curva americana, donde realmente ahí hay una disociación
clarísima entre lo que la FED y sus responsables dicen, lo que se conoce como la nube de puntos, y lo que los mercados cotizan, y que ni siquiera ayer Powell entró a discutirlo, a rebatirlo, sino que vino a decir que era una distinta aproximación. Entonces yo entiendo un poco ese movimiento del euro, que también es un movimiento de estar a la espera, de encontrarse con una sorpresa en esa contundencia, en esa firmeza de unos 50 puntos básicos para marzo, por otra parte, amplísimamente esperado, estaba no descontado al 100%, pero prácticamente a un 85%, con lo cual estaba ya cantado. Pero lo importante va a ser por qué lo dice ahora y, sobre todo, qué se entiende a partir de la reunión de mayo. Se entiende que pueden ser 25, que pueden ser 0, esa dependencia de los datos, al igual que lo recalcaba ayer la Reserva Federal. Así que, bueno, pues ese movimiento, teniendo en cuenta todo el camino que ha hecho el euro, teniendo en cuenta cómo los flujos en relación con el euro están ya en unos niveles, no podemos decir de sobrecompra, pero que desde luego han revertido las posiciones cortas de manera muy marcada, pues yo creo que también toca para los mercados de alguna forma esperar por lo menos a las explicaciones. Juan Ramón Rayo, ¿cómo ves la decisión de Christine Lagarde? ¿Da un paso atrás? ¿Cede ante esos mercados que parecía que no tenían la razón, pero que ahora parece que en algo acertarían? Bueno, efectivamente, en ocasiones es mejor no dar forward guidance ni cuantitativo ni cualitativo porque pierdes credibilidad. Si tú has lanzado un mensaje muy duro y pretendes influir en los mercados en una determinada dirección y no lo consigues, y además con el paso de los meses los mercados comprueban que tenías razón, pues ¿para qué lo diste, no? Para intentar manipularlos, pero es que si los quieres manipular tienes que mantenerte firme, no ir de farol, y creo que los mercados han entendido esto. Sin embargo, al final, y esto creo que es obvio, el curso de acción del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal lo va a decidir la marcha de la inflación y, en menor medida, pero también la marcha de la economía. Parece que la marcha de la inflación está en una fase claramente desinflacionaria, de ahí que tenga sentido que los bancos centrales levanten el pie del acelerador o del freno, como lo queramos decir, en cuanto a la restricción de la política monetaria. Y además también parece, aunque aquí las señales son contradictorias, pues que la economía europea se está frenando, la estadounidense tiene señales en algunos casos de freno intensos, en otros, sobre todo el mercado laboral, de fortaleza. Entonces, claro, economía que se frena y desinflación apunta a una política monetaria más acomodaticia, no ahora mismo, pero sí a lo largo del año, que es justo lo que están anticipando los mercados. Ahora, los mercados no saben, nadie sabemos, si la batalla de la inflación se ha ganado o no se ha ganado. Es verdad que hay claras tendencias desinflacionarias, como decía, pero también empezamos a ver en el horizonte algunas fuerzas, si lo queremos, reinflacionarias, especialmente la reapertura de China, que está, por ejemplo, correlacionada con el aumento del precio del cobre, pero también la propia fortaleza de los mercados laborales. Si se reinfla el crédito y si se reinfla el gasto agregado en un contexto de mercados laborales muy tensionados, eso puede ser la espita de una nueva ola inflacionista. Entonces, en cierto modo, los bancos centrales están yendo a remolque de lo que sucede con la inflación, están mirando los mercados laborales justamente por estos riesgos que estaba expresando, pero si la inflación vuelve antes de lo que ellos anticipan, evidentemente todo lo que estamos hablando ahora mismo no va a servir de nada. Nos acompaña también, como decíamos antes, Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, te sorprende, entiendo, la decisión, pero forward guidance también sorprende en esa parte, Gonzalo. Bueno, a ver, yo creo que complementando un poco lo que han comentado mis compañeros, yo creo que ahora mismo lo que está clarísimo es que Lagarde está siguiendo de forma muy de cerca lo que están haciendo los americanos, ¿no? Es decir, estamos hablando que los americanos han subido desde últimos 12 meses 450 puntos básicos. Con esta última decisión estamos hablando de una subida de 300 puntos básicos en Europa, el Banco Central Europeo. Clarísimamente vamos un poco por detrás, pero yo creo que este forward guidance es muy parecido a lo que ha hecho los americanos. Entonces a mí no me ha sorprendido porque yo creo que de alguna forma lo que sí quiere el Banco Central Europeo es dar un mensaje muy claro de que va a seguir subiendo tipos hasta donde sea necesario. Dicho esto, estoy de acuerdo con Ramón, que es que ahora mismo la foto no está muy clara porque nos hemos encontrado este año 23, que todos los datos macroeconómicos son mucho más resilientes que lo que el mercado esperaba. Es decir, yo creo que la recesión
es la recesión que esperábamos en los mercados desarrollados, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Europa, ha sido la recesión más telegrafiada, más comentada que hemos vivido los que llevamos muchos años en mercado y claramente no está siendo el caso. Estamos viendo que Europa, después de un invierno más, vamos a decir, menos frío de lo que se esperaba, y con los precios de energía, con lo que han bajado, sobre todo el precio del gas, que ya está por niveles por debajo o a niveles de pre-conflicto, estamos viendo que ahora mismo existe pues una especie de tendencias o corrientes absolutamente contrarias, ¿no? Por un lado, se está intentando desinflar toda esta inflación que estamos teniendo por parte de los bancos centrales, pero por otro lado, los datos macro están siendo mucho más fuertes de lo que se esperaba, ¿no? Con lo cual, ahora mismo yo creo que el Banco Central Europeo lo que tiene que tener muy claro es que la inflación de servicios, que es lo que se está mirando en estos momentos, y por eso en España en particular tenemos una inflación subyacente mayor que la inflación general, es que la inflación de servicios es la que va a ser el caballo de batalla. La inflación de bienes, ya hemos visto que casi todos los componentes han bajado precios de una forma muy fuerte, y estamos viendo que ahí se están reflejando los datos de bajada de inflación en Estados Unidos, de bajada de inflación en Europa, pero yo creo que ahora mismo vamos a ver cómo los bancos centrales, o el Banco Central Europeo en particular, va a estar mirando estos datos de inflación muy de cerca, porque nosotros creemos que no es tanto el que baje, que sí se bajará seguramente en nuestras predicciones de parte de PICTED, es que la inflación americana baje en torno al 3,3%, la inflación general a finales de año, pero el problema no va a ser ese. Eso yo creo que será por descontar el mercado. El problema va a ser pasar del 3,3 o del 3,5 al 2%, que es el objetivo que tienen los bancos centrales. Ahí yo creo que va a estar el caballo de batalla. Con lo cual yo creo que las declaraciones de Lagarde yo creo muy en línea con lo que espera el mercado. A mí no me ha sorprendido el forward guidance, aunque haya sido la primera vez que lo hace, porque yo creo que lo que quiere es estar muy coordinado con el mensaje y la transparencia que tiene la FED. Gracias, Gonzalo Rengifo. Enseguida entramos un poco más en debate, pero a las 2:30 salía un dato que también era clave, que es conocer cómo iban las peticiones semanales, las peticiones iniciales de desempleo. Se esperaba que fueran hasta 195.000, desde las 186.000 anteriores, se han quedado en 183.000 reales, con unas peticiones iniciales de desempleo que marchan en un dato ahora mismo que se marcha hasta el 1,6 millones reales, 1,655, frente a la previsión de 1,684. Quintana, ¿este dato ayuda a la FED o no demasiado? Francisco. Bueno, lo que está demostrando que el mercado de empleo sigue fuerte, ¿no? No están aumentando las peticiones de desempleo tanto como preveía el mercado. También lo vimos esta semana, creo que fue ayer o antes de ayer, cuando salió el dato de vacantes cubiertas, que estaba bajando durante los últimos meses. Recordemos que el mercado norteamericano tiene mucha grasa, que es uno de los principales argumentos que ha utilizado Powell para la parte más agresiva de su ciclo de subida de tipos. Es decir, yo puedo destruir un poquito de tejido económico porque lo que estaría destruyendo serían empresas, un cierto nivel de actividad económica, pero no empleos, ¿no? Que es lo que a mí realmente me preocupa, porque tiene ahí una decena de millones de vacantes sin cubrir, ¿no? Durante los últimos meses hemos visto desde octubre cómo ese número de vacantes seguían bajando, pero siguen siendo una cantidad enorme comparados con su media histórica. Entonces, no ha afectado a la tasa de desempleo. La gente en Estados Unidos sigue pudiendo cambiar de empleo con facilidad. Parecía que esta tendencia, por lo menos, iba de manera clara, que le estaba enfriando la economía de la Reserva Federal, y lo que hemos visto en el último dato de antes de ayer es que de nuevo volvían a repuntar. De nuevo, las empresas sigue aumentando la dificultad de las empresas para encontrar trabajadores. Entonces, esto lo que hace es, para mí, facilitar el trabajo de la Reserva Federal, que no se tiene que preocupar por el empleo, puede preocuparse solamente por la inflación. Lo que pasa es que la inflación le está abriendo el camino para hacer básicamente lo que quiera, para seguir subiendo si fuera menester, ¿no? Pero de momento no parece que estén haciendo un daño duradero a la economía. También es verdad que con las recesiones en el pasado hemos visto que, como decía Dormuch, ¿no? Que en economía muchas veces las cosas tardan más tiempo en suceder de lo que uno espera, pero que luego sucede mucho más rápido de lo que uno espera. Y puede ser que veamos en 3 o 4 meses de repente todos los indicadores desplomarse. Pero ahora mismo las señales de debilidad económica están centradas en el mercado de la vivienda principalmente, pero todavía no se está viendo nada en el mercado de empleo y un poco la producción industrial. Para mí esto facilita el camino para la Reserva Federal para hacer lo que consideren adecuado.
El euro 1,097 no tiene fuerza para alcanzar el 1,10. Guillermo Santos, valoración después de ver ayer a Powell, Banco de Inglaterra, ahora Banco Central Europeo, aunque no hemos escuchado todavía a Lagarde, y estos datos de empleo, parece que la fotografía empieza a ser muy similar en todos los sitios, y es un empleo muy resistente, unos bancos centrales que tienen que hacer más daño, pero ¿lo van a hacer, Guillermo? Pues no quieren. Esto es como cuando metes un gol en propia meta, ¿no? Que no quieres hacerlo, ¿no? Pero lo has metido, ¿no? Entonces, como hablábamos ayer por la noche, la Fed va a tener mucho cuidado de no meter a Estados Unidos en recesión. El tono parcialmente dovish de su mensaje se debió en parte a eso, ¿no? A no incurrir en más riesgos de los necesarios. Comentó que el proceso de bajada de la inflación ya estaba iniciado, que si os fijáis es lo mismo que ha comentado esta mañana el Banco de Inglaterra, con una subida equivalente a la del BCE, ¿no? Que el proceso está iniciado. ¿Qué sucede? Que en Estados Unidos el proceso está iniciado hace tiempo y con nuestro retardo habitual en Europa, pues el nuestro no. El nuestro todavía le queda, la inflación en Alemania, no olvidemos, está en el entorno del 9%, y es el país que más pesa en la eurozona en cualquier tipo de parámetro. Entonces, queda bastante. Lo que sucede es que es cierto que, lo comentará Lagarde en breve, la inercia del efecto de esas bajadas de tipos pues es progresiva, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y eso sí, como comentaba creo que era Juan Manuel Rayo, la resiliencia de la economía española, de economía europea, perdón, nos ha sorprendido, ¿no? Porque el último trimestre yo creo prácticamente estaba en recesión, pero este primer trimestre va a ser bastante más favorable, ¿no? Similar situación en Estados Unidos. Pero en fin, en balance, todo más o menos previsible. El data dependent va a continuar, como hablábamos también ayer en el caso de la Reserva Federal, pero además en Europa con un elemento que yo creo es positivo, y aunque parezca algo un poco, vamos a decir, excesivamente sesgado hacia la política, pero creo que los banqueros centrales no son solo técnicos, son también políticos. En Estados Unidos el año que viene hay elecciones generales y Powell se va a cuidar muy mucho de que la economía americana no se vea menoscabada en exceso, porque eso es perjudicial, lógicamente, para la reelección del actual presidente. Y en Europa eso no se produce, porque en Europa hay 17 países en la eurozona, si no recuerdo mal, y más en la Unión Europea. Y esa dispersión hace que el control también de la inflación en Europa sea bastante más complejo. Con lo que yo no me confiaría mucho en que la carrera de subida de tipos en la eurozona esté finalizada en el próximo marzo. Vamos a ir viendo y aún queda bastante por ver. Los mercados de bonos, de todas formas, lo están celebrando. Marian, ¿al inversor le cambia algo este movimiento, sobre todo de empezar a ver la pausa al final del túnel? Pues yo creo que en el fondo no, porque sí que esperábamos, de alguna forma u otra, que el primer semestre fuera el momento ya de meseta, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y el año pasado realmente fue cuando se empezó a abrir esa oportunidad, sobre todo para el inversor de renta fija. El hecho de encontrarse con rentabilidades positivas, incluso en Alemania, el hecho de encontrarse pues, no solamente en aquellos activos de más riesgo tipo high yield, sino también en grado de inversión, en bonos de gobierno, pues de alguna forma una remuneración atractiva. Yo creo que eso ya es una historia de 2022, que de alguna forma continúa. Con lo cual, efectivamente, si nos vamos a quedar 25 puntos básicos arriba o abajo, yo creo que no cambia sustancialmente ni para la renta fija ni para la renta variable. Pero lo importante es efectivamente atisbar cuándo vamos a dejar de subir los tipos, que parece que es algo en el primer semestre, si eso es una pausa o es un descenso, por qué si se produce el descenso si es por una recesión.
a lo mejor pues algo más intensa de lo esperado, o recesión en algunos casos, que hoy por hoy no se vaticine, pero yo creo que en este punto pues realmente el alivio que estaba suponiendo para renta fija, el suponer que las subidas de tipos podrían estar cerca, en este primer semestre se mantiene, y 25 puntos básicos más o menos yo no creo que cambie mucho lo que puede ser la asignación de activos en concreto. Juan Ramón, Rayo, para los hipotecados, esto no cambia tampoco la fotografía demasiado, solo hay que ver a medio y largo plazo lo que está sucediendo con el bono español, por ejemplo, a 10 años, pero en la tendencia a corto sí, ¿no? Quienes vayan a renovar en el torno de marzo, abril, ahora, estos próximos meses, se va a encarecer, ¿no? Sí, efectivamente. Y decías que en el medio y largo plazo quizá no cambie, porque efectivamente los mercados pues están descontando que van a empezar bajadas de tipos, pero aquí hay una cierta contradicción, ¿no? en las expectativas o en los mensajes al menos. Es decir, si la economía europea y la economía estadounidense no entran en recesión o no se desaceleran de una manera muy contundente, sino que muestran su resiliencia y siguen tirando hacia adelante con los actuales tipos de interés, los incentivos de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo para bajar agresivamente los tipos de interés son muy pocos. Básicamente porque necesitan tener munición en la bolsa por si más adelante en el futuro llegara recesión y tener espacio para bajar tipos de interés. Además, si como decíamos antes, los mercados laborales están muy tensionados y eso, ante un incremento del gasto agregado, pueda dar lugar a un nuevo aumento de la inflación, lo que no tiene mucho sentido es que los bajes, estando tensionados, si el crecimiento no sufre, porque si luego vuelve la inflación tendrías que subirlos mucho más con respecto a niveles rebajados, ¿no? Entonces, o bien de verdad la economía se ralentiza y por tanto hay incentivos desde el lado del crecimiento para bajar tipos y estimular ese crecimiento, o si la economía se mantiene fuerte en contra de lo que esperaba la mayoría de analistas y en buena medida el mercado, los incentivos para bajar tipos de una manera importante en ambos lados del Atlántico no van a ser muy fuertes. De ahí que los hipotecados, claro, aquellos que digan, bueno, no me toca renovar en el corto plazo, por tanto, si no se han subido tipos, bueno, se han subido tipos, pero si la expectativa no es que se van a subir mucho más, pues me quedo en parte cubierto porque la renovación no será tan alta como podría haber sido, pero bueno, en el futuro no me tengo que preocupar porque los tipos van a empezar a caer, pues es un escenario, claro, pero cuidado porque si la economía no se resiente, las bajadas de tipos tampoco tiene mucho sentido que sean muy agresivas. Gonzalo, una última valoración antes de escuchar a Lagarde, de qué es donde debe mirar, sobre todo el inversor, en las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo. Bueno, a ver, yo coincido con Marian, es decir, yo creo que este es el año de la renta fija, ¿no? La renta fija por fin entra en la ecuación, entra en las carteras y es la primera vez que dos datos muy importantes. Uno, vamos a tener rentabilidades reales positivas, que es la renta fija va a ser uno de los elementos más importantes para luchar contra la inflación, porque el inversor tiene que tener en cuenta que vamos a tener una inflación, si miramos por los próximos 3 años, de media del 3%. Entonces hay que batir esa inflación para tener rentabilidades reales positivas. Y el segundo dato es que yo creo que también es muy coincidiendo con Ramón, es decir, yo creo que el mercado está descontando bajadas de tipos antes de lo que creo que va a ser. Nosotros no esperamos desde Pictet ninguna bajada de tipos ni en la Reserva Federal ni en el Banco Central Europeo hasta bien entrado el año 24, sí es el caso. Es decir, nosotros este año no vemos ninguna bajada de tipos, con lo cual vamos a tener tipos por encima del 3,5, en torno al 3,5 en Europa y en torno al 5 en Estados Unidos, mucho más tiempo que el mercado espera. Con lo cual, eso yo creo que es bueno para la renta fija, malo para los hipotecados, porque los hipotecados clarísimamente yo creo que el efecto ya lo están subiendo en las carnes desde el punto de vista de renovaciones, pero de alguna forma el mensaje fundamental es que yo creo que si este es el caso, a nosotros nos preocupa mucho, la segunda parte del año, último comentario, es que con la reapertura de China, China va a tener inflación, con lo cual aquí vamos a tener como fuerzas contrarias en las cuales estamos desinflación en Europa, desinflación en Estados Unidos, pero vamos a llegar a un momento en el que vendrá la inflación con lo cual va a haber ahí un momento que va a ser complicado en donde los bancos centrales no van a poder arriesgar, perder su credibilidad que están de alguna forma construyendo ahora de lucha contra la inflación, porque no lo van a hacer, no creo que se arriesguen a eso y van a mantener los tipos altos mucho más largo o más tiempo de lo que el mercado espera. Quintana, ¿dónde mirar en las palabras de Christine Lagarde?
Sobre todo a la agresividad, mirar a ver si nos indica cuánto tiempo, o sea, las subidas. No, por ejemplo, la reunión anterior fue en el discurso cuando nos dio la pista, insistió mucho y en varias ocasiones en que íbamos a vivir varias subidas. Ahora digamos, nos puede aclarar esa línea que ha dejado abierta diciendo que las subidas posteriores a la reunión de marzo dependerán de los datos que se vayan publicando, ¿no? y que nosotros estábamos interpretando como que habría la posibilidad a que ahí se frenaran las subidas de tipos, que parece que el mercado no lo ha leído así del todo, al menos en el euro, sí un poco en los bonos, y esperemos que nos lo aclare. Guillermo, una última valoración antes de escuchar a Lagarde. ¿Dónde miramos? Bonos a 10 años alemán, 5%, más del 5% abajo, ¿eh? Pues yo coincido con mi querido amigo Rengifo, que es el año de los bonos. No tenemos ni idea cómo va a continuar la renta variable, pese al fulgurante enero y el comienzo de enero, porque los beneficios de las empresas todavía tienen que demostrar bastante en su, vamos a decir, ahí también el término, su famosa resiliencia, porque para mí hay bastantes dudas. En buena medida dependen de los efectos económicos de la apertura de China y su contagio a Occidente. Si son bastante positivos, pues las tecnológicas irán mejor, pero eso no es todavía nada evidente, con lo que yo Guillermo, perdona que empieza, lo más seguro. Perdona que tenemos ya a Lagarde. Rayo, Quintana, Santos, Rengifo, Marian Fernández, gracias a los 5 por acompañarnos en esta previa de las palabras de Lagarde. Buen día y buen negocio a los 5. Igual. Muchas gracias. Gracias. Christine Lagarde, en Frankfurt, Banco Central Europeo, no es la decisión, es lo que va a contar ahora. Escuchamos a la presidenta del Banco Central Europeo enseguida tomar la palabra e intentar ver, piensen que hoy pensábamos que el gran golpe venía desde Lagarde al mercado. Parece que la que está cerca de la lona es Lagarde, que habría cedido ya ante el mercado, dando paso a una pausa después de la próxima subida de 50 puntos básicos. Vamos a escuchar a Christine Lagarde. Va a llegar la presentación enseguida de Christine Lagarde, como más o menos como se suele hacer en todas las reuniones. Guindos y Lagarde, ya tiene la palabra Christine Lagarde. Escuchamos a Christine Lagarde. My name is Wolfgang Preußel. We are in a hybrid format again, so I would like to ask our colleagues, the journalists who are joining via WebEx, to turn on their cameras and their microphones when they ask questions. And now over to President Lagarde, please. Thank you very much, Wolfgang, and good afternoon to all of you, or good morning for those who are overseas. The Vice President and I welcome you all to the press conference, and we would like to begin this press conference by congratulating Croatia on joining the euro area on January 1st, 2023. We also warmly welcome Boris Vucic, the governor of Vatska Narodna Banka, the National Central Bank of Croatia. We will now report on the outcome of today's meeting. The Governing Council will stay the course in raising interest rates significantly, at a steady pace, and in keeping them at levels that are sufficiently restrictive to ensure a timely return of inflation to our 2% medium-term target. Accordingly, the Governing Council today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 50 basis points, and we expect to raise them further. In view of the underlying inflation pressures, Ojo, porque aquí no acaba de decir y espera subirlo en marzo. Ha dicho más, ahora llega a los 50 puntos de marzo. Escuchamos a Lagarde, miren. In March, and we will then evaluate the subsequent path of our monetary policy. Keeping interest rates at restrictive levels will over time reduce inflation by dampening demand
and we'll also guard against the risk of a persistent upward shift in inflation expectations. In any event, our future policy rate decisions will continue to be data dependent and follow meeting by meetings approach. The Governing Council. Ahí llega el discurso en el que sigue diciendo meeting by meeting, ese momento Simeone, ese momento cholista de también Christine Lagarde, igual que vimos ayer con Jerome Powell. Meeting a meeting, partido a partido, reunión a reunión, pero hoy sí hay forward guidance. Y la acaban de escuchar, 50 puntos básicos más en marzo. Al principio decía que iba a haber más subidas. ¿Se acuerdan del baile? 4, 5, 4, 5. Miren la cara, miren el gesto, la posición de Lagarde. Mercados 1, Lagarde 0. Sigamos escuchándolo. Partial reinvestments will be conducted broadly in line with current practices. In particular, the remaining reinvestment amounts will be allocated proportionally to the share of redemptions across each constituent program of the APP and under the public sector purchase program to the share of redemptions of each jurisdiction and across national and supranational issues. Habla del programa, sobre todo de cómo vais sacando el dinero que está metiendo en el mercado, ese programa APP, 15.000 millones, ya estaba anunciado, lo está reconfirmando. Fíjense cuando volvamos en lo que está haciendo el euro, que lo tienen aquí en la parte, aquí, en la otra. Aquí abajo lo van a tener luego, el euro frente al dólar, porque ha perdido una ocasión formidable el Banco Central Europeo de que si el euro de verdad tiene un contenido desinflacionario muy importante, hoy era el día de apuntalarlo. Ni 1,10, ¿eh? 1,097, porque solo tienen que mirar la cara de Lagarde, está perdiendo prácticamente asalto tras asalto frente a los mercados en esta rueda de prensa, en esta comparecencia, en la que de hawkish nada, ni halcón ni nada, ha venido totalmente de paloma. Miren enseguida cómo viene el euro, ¿eh? Ojo con el movimiento del euro. Seguimos escuchando a Lagarde, que habla del programa del APP, 15.000 millones, pero nos tiene que explicar si hay pausa, ¿por qué la hay? Seguimos. So looking at the economic activity first. According to Eurostat's preliminary flash estimate, the euro area economy grew by 0.1% in the fourth quarter of 2022. While above the December Eurosystem staff projections, this outcome means that economic activity has... Dice que Eurostat, la actividad económica sigue siendo fuerte, tanto como que el euro ya está en 1,096, yéndose del 1,10. Más actividad económica, según Lagarde, de lo que le está diciendo Eurostat. Como le den los datos todos igual que los da España, menudos datos tiene Eurostat. Seguimos con Lagarde. Continue to act as headwinds to euro area growth. Together with high inflation and tighter financing conditions, these headwinds dampen spending and production, especially in the manufacturing sector. However, supply bottlenecks are gradually easing. The supply of gas has become more secure. Firms are still working off large order back. Ahora está diciendo que sobre todo cadenas de suministro ya están mucho más relajadas y también de refilón la crisis energética o el impacto energético, que también cree que a la manufactura, a la producción, a la industria le ha afectado menos de lo que estaba esperando. Más Lagarde, que está lanzando el mercado arriba, y el euro abajo. Más Lagarde. Are also set to ease the loss of purchasing power that many people have experienced owing to high inflation. This in turn will support consumption. Overall, the economy has proved more resilient than expected and should recover over the coming quarters. The unemployment rate remained at its historical low of 6.6% in December 2022. However, the rate at which jobs are being created... Y ahora tiempo para el empleo, intentando dar la fotografía de la estabilidad. Dice, está en la tasa histórica más baja del empleo en toda Europa. Seguimos escuchando a Lagarde.
Government support measures to shield the economy from the impact of high energy prices should be temporary, targeted, and tailored to preserving incentives to consume less energy. In particular, as the energy crisis becomes less acute, it is important to now start rolling these measures back promptly in line with the fall in energy prices and in a concerted manner. Any such measures falling short of these principles are likely to drive up medium-term inflationary pressures, which would call for a stronger monetary policy response. Moreover, in line with the EU's economic governance framework, fiscal policies should be oriented towards making our economy more productive and gradually bringing down high public debt. Policies to enhance the euro area's supply capacity, especially in the energy sector, can help reduce price pressures in the medium term. To that end, governments should swiftly implement their investment and structural reform plans under the Next Generation EU programme. The reform of the EU's economic governance framework should be concluded rapidly. Turning now to inflation. According to preliminary Eurostat's flash estimate, which has been calculated using Eurostat estimates for Germany, inflation was 8.5% in January. This would be 0.7 percentage point lower than the December figure, with the decline owing mainly to a renewed sharp drop in energy prices. Market-based indicators suggest that energy prices over the coming years will be significantly lower than expected at the time of our last meeting. Food price inflation edged higher to 14.1%, as the past surge in the cost of energy and of other inputs for food production is still feeding through to consumer prices. Price pressures remain strong, partly because high energy costs are spreading throughout the economy. Inflation, excluding energy and food, remained at 5.2% in January, with inflation for non-energy industrial goods rising to 6.9% and services inflation declining to 4.2%. Other indicators of underlying inflation are also still high. Government measures to compensate households for high energy prices. Menuda la que le está dando el mercado. Solo tienen que ver la fotografía. La fotografía habla por sí sola. La imagen de Christine Lagarde en una especie de depresión económica de ella, que el mercado está percibiendo perfectamente. Euro 1,095. Se esperaba un halcón brutal que rompiera el mercado, que le dijera esto va para arriba y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer. Y aquí tenemos a Lagarde haciendo una especie de performance rara sobre que la economía europea va bien, pero no tanto. Ojo a Lagarde, ¿eh? Que ahora mismo el mercado no es el que está siendo hoy halcón, hawkish, es el mercado, ¿eh? Que está ya en el entorno del SP500 antes de abrir, media hora antes, 0,7% arriba y IBEX 35 prácticamente el 2%, 1,98%. La pregunta ahora mismo clave es, ¿qué le pasa a Lagarde? ¿Qué le sucede a Lagarde? ¿Por qué no tiene alas, en el sentido halcón? ¿Por qué este mensaje tan blandito? ¿Y por qué el euro lo va a tirar al suelo? ¿Cuál es la razón de no haber apuntalado al euro como soporte inflacionario? ¿Qué le pasa a Lagarde? Seguimos escuchando a Lagarde, a ver si llegamos a entenderlo. Turning to our risk assessment. The risks to the outlook for economic growth have become more balanced. Russia's unjustified war against Ukraine and its people continues to be a significant downside risk to the economy and could again
push up the costs of energy and food. There could also be an additional drag on euro area growth if the world economy weakened more sharply than we expect. Moreover, the recovery would face obstacles if the pandemic were to re-intensify and cause renewed supply disruptions. However, the energy shock could fade away faster than anticipated, and euro area companies could adapt more quickly to the challenging international environment. This would support higher growth than currently expected. The risks to the inflation outlook have also become more balanced, especially in the near term. On the upside, existing pipeline pressures could still send retail prices higher in the near term. In addition, a stronger than expected economic rebound in China could give a fresh boost to commodity prices and foreign demand. Domestic factors such as a persistent rise in inflation expectations above our target or higher than anticipated wage rises could drive inflation higher also over the medium term. On the downside, the recent fall in energy prices, if it persists, may slow inflation more rapidly than expected. This downward pressure in the energy component could then also... Fíjense lo que ahora mismo le estamos diciendo, que está diciendo Christine Lagarde, que lo tiene aquí en el faldón de última hora. La caída de la inflación se debe a la caída de la energía. Bueno, pues para esto no necesitábamos tantas alforjas. Para llegar hasta aquí, si eso ya se lo decían todos los analistas, que en Europa la gran parte de la inflación no era por demanda, era por oferta. Y ahora ya se empieza a rendir. Si esto fuera un ring de boxeo, Lagarde estaría cerca del KO. Estaría ahora mismo a puntito del KO. A puntito. En la lona. Pero dando ya muestras de KO total. El mercado no es que se esté envalentonando, es que está mirando hacia arriba, que aquí habrá o soft landing o una recesión suave, pero que el Banco Central Europeo, con este tono que tiene Lagarde, va a bajar tipos en 2023. Eso es ahora mismo entre pasillos y despachos lo que están hablando los economistas. El BCE, en este tono de Lagarde, no tiene la fuerza suficiente para aguantarle ni un milímetro del pulso a los mercados que la están vapuleando. Más Lagarde, que nos ha dicho la evidencia, la caída de la inflación se debe a la caída de la energía. Pues para esto no hacía falta tanto ni subirlo tan arriba. Más Lagarde. As loan creation decelerates, money growth is also slowing rapidly, with a marked decline in its most liquid components, including overnight deposits, only partially compensated by a shift to term deposits. So summing up, the Governing Council will stay the course in raising interest rates significantly, at a steady pace, and in keeping them at levels that are sufficiently restrictive to ensure a timely return of inflation to our 2% medium-term target. Accordingly, we today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 50 basis points, and we expect to raise them further. In view of the underlying inflation pressures, we intend to raise interest rates by another 50 basis points at our next monetary policy meeting in March, and we will then evaluate the subsequent path of our monetary policy. Keeping interest rates at restrictive levels will over time reduce inflation by dampening demand and will also guard against the risk of persistent upward shift in inflation expectations. Moreover, from the beginning of March 2023, the APP portfolio will decline at a measured and predictable pace, as the Eurosystem will not reinvest all of the principal payments from maturing securities. Our future policy rate decisions will continue to be data-dependent and determined meeting by meetings. We stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation returns to our medium-term target.
And we are now ready to take your questions. Thank you, President Lagarde. And the first question for Jana Rando of Bloomberg. Vamos a ver si se animan las preguntas. Pero, madre mía, Lagarde, ¿eh? Vamos a escuchar preguntas y vamos a ver por dónde va tirando, pero Lagarde da muchas dudas, y lo está viendo sobre todo ese cambio de euro-dólar, 1,94, ya no 1,11, 1,94, 1,094, 1,094. Ojo porque Lagarde ha decepcionado y mucho al mercado y ese fenómeno desinflacionario que es el euro acaba de percibir de una manera muy evidente. Lagarde no va en serio. Fíjense cómo va, ¿eh? 1,0943 y para abajo. Vamos a escuchar, vamos a Frankfurt otra vez. Will be decided in March. Are we just talking about the pace of rate increases, or could one potential conclusion also be that you have already reached the peak in interest rates at that time? Thank you. Thank you very much. Those are really good questions to try to explain our decision. And I would just remind you that our decision is not the decision for March. We're taking a decision as of now, which is to raise all three interest rates by 50 basis points. I would characterize our good discussions with an enlarged governing council, given that we are now 26 around the table. I would characterize them as marked by the sign of continuity and consistency. And I know that I have repeated that in the course of the monetary policy statement, and I have said it before, but the expression, we shall stay the course, or the governing council will stay the course, is a good way to express that double principle of continuity and consistency. Continuity because we were very clear in December that in all reasonable scenarios, significant rate increases would be needed. Would be needed for what? To bring inflation back to the 2% medium-term objective that we have in a timely manner. And we also made it clear that this would require rates to rise to sufficiently restrictive levels and that rate increases would happen at a steady state. So we are really making that decision in that continuity that I have tried. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Lagarde? ¿Tiene dudas? Está además leyendo, queriendo leer al milímetro, además debe estar muy lejos, con lo que lee muy lento. Y esta explicación ahora, fíjense, este movimiento de manos, esta gesticulación, están ahora mismo vapuleando al euro. 1,093. Hemos empezado la comparecencia de Lagarde en el 1,10. Está en el 1,093. Ahora parece que empieza a recuperar algo tocando el suelo del 1,093. Pero ¿qué le pasa a Lagarde? Sigamos viendo a Lagarde, sigamos viendo porque solo viendo gesticular a Lagarde, solo viendo cómo explica, no hace falta entender mucho de lo que está diciendo. Esto no es un halcón sobrevolando la economía europea. Esto no es el famoso helicóptero lanzando dinero en los tiempos buenos. Esto es una presidenta del Banco Central Europeo con dudas, dificultades y dando además una sensación de debilidad enorme que lo está pagando el euro, 1,095, parece que recupera algo de terreno, gracias a Dios, para la inflación en Europa, y el mercado un festival alcista. Gana, pero de calle, el mercado Lagarde. Si Lagarde en la anterior reunión de verdad quería mostrar tensión y quería enfrentarse al mercado, pues tenía que haberle echado un poquito más de ganas. Vamos a seguir escuchando a Lagarde, que no está diciendo mucho más que perogrulladas alrededor de que la inflación tiene que bajar, pero no sabe ni cómo explicarlo. Pero ¿hasta dónde van los tipos? ¿Cuál es el tipo terminal? Seguimos escuchando a Lagarde. Está el mercado ahora mismo asombrado. Nunca se vio ganar tan rápido ni al Madrid en una final de Champions como el mercado le está ganando a Lagarde. Está en el suelo ahora mismo. Caos, económicamente hablando, frente a unos mercados que les está dando hasta pena. Económicamente hablando. Escuchamos a Lagarde. Stay there
for sufficiently long so that we are confident that at those rates we will actually deliver the 2% objective medium term that we have set for ourselves and which is delivering on our mandate. So those were the themes that we debated. I have to tell you that there was general agreement on the fact that the 50 basis point this time around and the 50 basis point in March were legitimate on the basis of, particularly in March, of the underlying inflation pressure that we know will continue. I think where there was discussion and not full agreement was on the way in which we communicate it. But on the overall monetary policy statement that reflects our discussions and our decision, there was a very, very large consensus. So I hope I have addressed your two important questions. Thank you, President. The second question goes to Balázs Korányi of Reuters. Balázs, please. Acaba de decir Christine Lagarde que ha habido un consenso para febrero y marzo, un acuerdo que ella llama general, un acuerdo general sobre 50 puntos básicos. Vamos, que han acordado en una reunión dos subidas, la de 50 de ahora y la siguiente, lo ha dicho literalmente. Ha habido acuerdo general para dos subidas de 50 puntos básicos acordadas ya en esta reunión. Es que ni se han esperado a ver nada. Han tirado directamente al movimiento de subida de tipos de 50-50 y por eso a la vez ha tirado la pausa. Ha dicho, cuidado, que en este entorno miraremos después de la subida de marzo. Quizá no ha querido pasarse de largo, pero se está quedando cortísima, 1,093,8 el euro frente al dólar. Tenemos también a Lagarde diciendo que la intención con respecto a la tasa de marzo no es irrevocable. Imagínate el festival que se está montando el euro. Después de decir eso, ahí ven esa vela roja. Al final viene después de decir Lagarde que la intención con respecto del aumento de marzo, del que había dicho en la misma respuesta, que será sí o sí de 50 puntos básicos, es que no es irrevocable. Oiga, pero usted, o va a subir 50 puntos básicos y nos hace forecast guidance, o no diga nada. Pero el lío que se está metiendo Lagarde es espectacular. En la misma respuesta ha dicho, el consenso en una subida, el acuerdo general es 50 puntos básicos, pero la intención no es irrevocable. ¿Y tiene alguna duda de por qué el mercado tiene dudas sobre lo que está contando? Ha dicho Lagarde, intentando así en un tono un poco más elevado, decir que sabe los miembros del Banco Central Europeo que no han terminado el movimiento de subida, que no han alcanzado el máximo de la tasa, que tienen terreno todavía por cubrir, bueno, hasta el cielo, claro, hasta el 15 o el 20% tienen terreno. La realidad no es esa, o la importancia no es esa. ¿Cuál es el tipo terminal que ve el Banco Central Europeo? Más Lagarde. At our next March meeting. But we are also data dependent when we look at underlying inflation elements, and the underlying inflation pressure seems to be, whether you look at core, trimmed, super core, in all sorts of dimension, adding to which the measurement of the fiscal measures that have been put together, the wage negotiations and the wage direction that we are seeing. We have all scenarios available to decide that March actually warrants a 50 basis Claro, points. es lo que pasa. Cuando dices, ya he tomado una decisión sobre la siguiente subida de tipos, 50 puntos básicos, está diciendo Lagarde ahora otra vez. Bueno, están todos los escenarios abiertos porque dependemos de las subidas salariales, de que no haya segunda ronda de inflación por las subidas salariales, de ver los datos. Oiga, entonces, ¿para qué dice que en marzo va a subir 50 puntos básicos? El jaleo, el lío de Christine Lagarde es mayúsculo. No se veía una cosa así desde los tiempos de dudas de Jean-Claude Trichet al frente del Banco Central Europeo, cuando directamente subió los tipos cuando no tenían que hacerlos. Y entonces, claro, a la hora de explicar, oiga, ¿usted por qué subió los tipos? Hacía este mismo tono, y los dos eran franceses. Hacía este mismo tono. Bueno, pensé, pero luego las condiciones, por lo mismo estamos viendo, pero tomar la medida, previa a tomar la medida. Lagarde intentando explicar lo inexplicable. ¿Vas a subir 50 puntos básicos en marzo? Lo has dicho. ¿Por qué ahora dices que no es irrevocable la decisión?
Más Lagarde, espectacular. Y luego muy Powell, ¿eh? Muy Powell. Ha dicho, bueno, como ayer Powell, esto es un escenario cambiante, no sabemos todavía si el forecast que tenemos va a cumplir, pues lo mismo ha dicho para la europea. Voy a subir 50 puntos básicos, pero dependiendo de los datos, que no termino de saber si de verdad son los que pienso que son, la parte contraparte de la contraparte de la parte de la parte de la contraparte, pues igual no subo los tipos. 50 puntos básicos. Y entonces dice meeting by meeting, pero si te has cargado Lagarde el meeting by meeting, dando directamente un forward guidance en la lista, en el statement que has distribuido a todo el mundo. Más Lagarde, es espectacular lo de Lagarde, no se veía algo parecido desde Trichet. Desastroso. Y el mercado aprovechándolo. El mercado viendo la presidenta del Banco Central Europeo no termina de entender el escenario en el que está jugando. Hoy nos está dando la parte más política, la menos economista, más Lagarde. And I can't, think of scenarios, unless they were quite extreme, where that would not happen. Thank you, President. The next question goes to Annette Weisbach of CNBC. Annette, please. President Lagarde, thank you very much for taking my question. I have one question on whether you're also discussing the negative side effects of your now policy raising rates substantially and Más preguntas, mientras, lo último que estaba diciendo Christine Lagarde, cuando le preguntan y le repreguntan, por oiga, no terminamos de entender el mensaje, bueno, que no entiende ni usted. No puedo, apunten, o piénsenlo con detalle, no puedo pensar en escenarios en los que no se produzca un aumento de 50 puntos básicos, a menos que lo que veamos en la economía sea bastante extremo. Ahí tenemos a nuestra compañera Marta Iser. Pero ¿cómo que a menos de que no haya...? Entonces, ¿el escenario es 50 puntos básicos o no es 50 puntos básicos? Es verdad que para esto, dice, no duden en nuestra determinación de lograr la inflación al 2%. Bueno, sí, sí es el objetivo, si no, usted habría dimitido. Más Lagarde, que está el mercado ahora mismo alucinando económicamente. ¿Qué le pasa a Lagarde? Más Lagarde. They offer financing to corporates or to households or for consumption purposes. And it's also a good opportunity to have them assess for us in that survey whether they are going to tighten terms and conditions or not. Final point that we draw from those bank lending surveys that I'm sure you had a chance to look at as well is how they see the risk assessment proceed and develop as the situation evolves. And I would say that all that we are seeing, which is a tightening of the financing terms and conditions, higher rates across the various sectors of lending, is actually good transmission of our monetary policy. It's not the entire transmission, because by the time, the investments is possibly reduced, financing is more expensive, impacts will channel through into the real economy, but we can tell that there is transmission of those rates already, and that was part of the propositions that we had, obviously. Lo que está diciendo aquí Lagarde es que la encuesta de préstamos bancarios le está mostrando una buena transmisión de la política monetaria del Banco Central Europeo. Lo que está diciendo Lagarde ahora, justo ahora, es que sí que se nota cuando se ve la encuesta de préstamos bancarios, esa survey sobre préstamos bancarios, que hay una buena transmisión, es decir, que hay una reducción de la petición de préstamos por el aumento del coste, porque se ha encarecido el hipotecarse o el endeudarse. Más Lagarde. To reduce inflation, not just to reduce inflation, to drive it down to 2% in the medium term. So there will be consequences. There will be secondary effects as far as banks are concerned, inevitably. Now you asked me also about the what I would call the balance sheet normalization. Se le ha colado ahí un tono un poco hawkish, pero lo ha detenido enseguida. Ha dicho no solo es bajar la inflación, es lanzar la inflación hacia abajo hasta el 2%. Y habrá efectos secundarios, acaba de decir, pero aún así el convencimiento es bajar la inflación hacia el 2%. Sube un pelín el tono,
Lagarde, pero están viendo que tampoco demasiado, pero ya está apuntalando un pelín mejor al euro. 1,0966. Si aquí estuviera Isabel Schnabel, el tono se pueden imaginar que sería muy distinto, ¿eh? Estaría dándole un golpetazo hacia arriba al euro descomunal. Más Lagarde, que intenta recuperar algo alrededor del euro, lo están viendo ahí en la pantalla también, algo. Pero es que su tono ha sido muy dovish. Más Lagarde. From March to the end of June, that's what we are doing. So yet again, continuity, consistency in that partial reinvestment of the APP portfolio. And I think we're adding two principles that will matter, which is simplicity and neutrality, so that we don't do things in an awfully complicated manner, and we simply apply the proportionality principle to the portfolio across jurisdictions. Thank you, President. And the next question goes to Aude Curselec of the French television channel BFM Business. Good afternoon, Madame Lagarde, and thank you for taking my questions. First one, could you say it was a compromise between governors to nearly decide of 3 hikes of 50 BPs in a row from December to March? Does regularity matter to you? And does that mean it could continue at this pace in May? And a second question, in many sectors, companies and institutions as well, employees are asking for salary increases. What's your message about that? And at what point do these increases become dangerous with the risk of entrenching inflation? Thank you. Well, thank you for your question. Any decision is the fruit of a compromise. And the beauty of the Governing Council is that all governors are passionate about the rational, the analysis, the hard econometric work that is behind what we do. And some take particular views, others other views, and they come to these meetings informed by their staff and by the work that they have done at home, within the Eurosystem, but in the national central banks. And the beauty of the exercise for me is to see how they can coalesce towards solutions that are recommended by our chief economist, Philip Lane, that I fully support, and that inevitably have elements of compromise about them. So compromise is the rule of the game, which does not weaken the fact that we're riveted to the mandate and that we know that we have to stay the course because we are not done. Your second question had to do with the wages, and it's a truly important aspect of inflation. It's a component that plays a critical role in the service sector in particular, which is far more labor intensive, and where we are looking and scrutinizing evolutions, both in terms of negotiated wages at collective level through unions and manufacturers associations, but also we are trying to really dissect as much as we can, and we have built, as you know, a special wage tracker that now includes 9 countries of the 20 members of the euro area. So critically important, and we know that there is an element of catch-up that is at play now, because obviously most recent numbers were high. Headline inflation numbers matter a lot. The fact that it went down to 8, well, at least preliminary until we have the German numbers, that it went down to 8.5% in respect of those anticipation by unions or by workers is... Vamos a seguir de reojo a Christine Lagarde, pero Marta Vilar, ¿cómo podemos empezar a analizar también en el mercado lo que está sucediendo? Bueno, pues desde luego tenemos que empezar a analizar esas dudas, esa desconfianza que parece que está trasladando Christine Lagarde al mercado. Ya no solo lo vemos en el euro, sino también en las bolsas europeas, en los índices, porque a pesar de que el Banco Central Europeo haya subido los tipos en 50 puntos y haya dicho que la siguiente reunión también lo va a hacer en 50, tenemos a las bolsas europeas subiendo. Me parece que ya tenemos a Javier Echeverry, responsable en Active Trades Spain, con nosotros. Javier, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, aquí desde Negocios Televisión hemos visto con muchas dudas y mucha desconfianza a Christine Lagarde. ¿Está también sintiendo lo mismo el mercado, Javier? Sí, desde luego. Estamos viendo un montón de volatilidad, sobre todo una desconfianza importante. Ayer, justamente en el especial de la FED, lo comentábamos, que hoy el tono de Christine Lagarde tendría que ser muy hawkish, tendría que ser muy agresivo para conseguir sujetar esta situación, y lo que estamos viendo es justamente lo contrario. Efectivamente, 0,50 anuncia ese 0,50 para la siguiente reunión del Banco Central Europeo, pero como vemos, las bolsas no se acaban de creer en una Christine Lagarde muy blandita, con un discurso muy dubitativo, y eso está generando una volatilidad importante, además de un fuerte movimiento a la baja, porque así como los periodistas le van haciendo distintas preguntas donde parece que soporta un poco más esa postura determinada a centrarse en el cierre de la inflación, luego nos sale con novedades tan evidentes como que el motivo principal de la inflación ha sido el energético. Bueno, pues esto ya lo sabemos todos. Al fin y al cabo es algo muy, muy obvio que conocemos todos desde hace varios meses, por no decir prácticamente ya un año. Por tanto, creo que lo que está sucediendo es que el mercado no se cree a Christine Lagarde. Anoche, lo comentábamos justamente, va a tener que ser muy firme, muy estricta en la manera de hablar, va a tener que tener una postura frente a la prensa muy determinante, y no lo está haciendo. Y creo que esto es justamente lo que estamos viendo reflejado al minuto en el mercado, simplemente mirando el euro dólar. Tan sencillo como eso. Javier, ¿qué necesidad había de un comunicado o también un discurso como el que tenemos hoy por parte de Christine Lagarde? Además, tampoco se entiende, y de hecho ella misma tampoco se consigue explicar muy bien por qué, por una parte, en el comunicado, y ella misma también nos insiste que siguen siendo dependientes de los datos, pero a su vez, y que siguen teniendo un enfoque de meeting by meeting, reunión a reunión, pero a su vez ya están adelantando la intención de subir los tipos en 50 puntos básicos. ¿Qué es lo que pretendía conseguir Lagarde con este mensaje que, como dices, está consiguiendo dar desconfianza al mercado? ¿Se ha equivocado y quería hacerlo de otra manera y no lo ha conseguido? Yo creo que es exactamente eso, Marta. Creo que es que Christine Lagarde quería apuntalar un poco esa decisión de la firmeza del Banco Central Europeo, quería dar ese forward guidance, quería dar esta impresión de determinación absoluta, pero al fin y al cabo la indecisión propia de Christine Lagarde se deja entrever en este meeting by meeting, en esta situación de, bueno, pero podría no ser tal, podría no ser exactamente, y la vemos completamente dubitativa en toda la rueda de prensa. No hay un solo momento donde se la haya visto más firme. Sí que los mensajes quizá han apuntalado un poquito más al euro y un poquito más esa restricción que es tan necesaria actualmente, pero por el contrario, a ella en general se la ve muy dubitativa, y es justamente lo contrario de lo que necesitaba, y por tanto estamos viendo esa volatilidad que no tiene demasiado sentido. Que si bien en cualquier comparecencia de cualquier banco central es muy esperable una volatilidad importante, en este caso, más que volatilidad, lo que estamos viendo es una variación del precio, pero hacia la baja, por esa falta de confianza de la que hablamos, ¿no? Bueno, efectivamente, y Javier, por cierto, disculpa que te interrumpa, porque ahora mismo nuestra compañera Marta Iser, que está allí en Frankfurt, ya le están dando paso para preguntarle directamente a Christine Lagarde, así que conectamos con esa rueda de prensa. Thank you. Thank you. And the next question goes to Marta Izan of the Spanish Negocios TV channel. Thank you so much for having my question, for taking my question, Mrs. Lagarde. I know you just said you're not going to compare with the US, but Powell said yesterday that the economy's disinflationary process has started. How far is Europe from being able to say the same? And another question, you said the decrease in inflation rate is primarily related to energy. So does this mean that the decrease is not due to the actions of the ECB? Do you expect the 2% in the medium term? And what is exactly the medium term? Far from me to say that monetary policy is not potent and efficient. I think that what we are seeing in our bank lending survey, in the cost of financing in particular, is clearly an indication that there is transmission of our monetary policy and our interest rate hikes decision, clearly. So that is definitely working. But it's also true that a large portion of that too high inflation was attributable to
the supply shock provoked by very high energy prices, and one that we did not really capture so well, which was gas prices and the impact it had on electricity cost. So we have to be attentive to those energy components, and we have to be attentive to the pace of transmission and the pass-through of those costs into other inflation component. But I would certainly not say that the disinflationary process at large and without qualification is already at play. When I look at core inflation, which is, by far not the only component that we look at many more of those. But when I look at core inflation, we were at 5 in November, moved up to 5.2 in December, stayed at 5.2. And this is the highest in all time that core inflation has been in our part of the world. So I get it. Headline inflation has gone down, and more so than we had expected, and that many had expected. But underlying inflation pressure is there, alive and kicking, which is why we are committing, as we are intending, as we intend in this monetary policy statement, and this is why I say that we have more ground to cover and we are not done. Thank you, Madame Lagarde. And the next question goes to Jan Marlin of Handelsblatt. Jan, please. Bueno, pues ahí han tenido las preguntas de nuestra compañera Marta Isern preguntándole directamente a Christine Lagarde si hay desinflación, igual que Powell dijo ayer, porque lo mencionó en hasta 13 ocasiones, la palabra desinflación, ayer el presidente de la Reserva Federal. Y también lo que le ha preguntado nuestra compañera Marta Isern es realmente en qué medida entonces ha funcionado el Banco Central Europeo para bajar la inflación general, el IPC general, porque Christine Lagarde ha dicho que principalmente la caída se debe a la energía. ¿Qué ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo? Bueno, ha sugerido que está feo que ella diga que el Banco Central Europeo no es suficientemente potente. Por lo tanto, lo que ha dicho es que hay una transmisión de política monetaria. Ha citado esa encuesta de préstamos bancarios que, por cierto, también comentaba justo antes, y dice que definitivamente está funcionando lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Sobre la desinflación, ha hablado así un poco por encima, no ha querido decir un mensaje tan contundente como ayer Powell, que aseguró que había desinflación, pero dice, claro, es cierto que el IPC general ha bajado, pero no lo ha hecho la subyacente, está más por encima del 5%, y esto significa que está prácticamente en máximos. Aquí Christine Lagarde intentando de nuevo ser dovish. Bueno, volvemos ya con el análisis. Me parece que sigue por ahí Javier Echeverry. Javier, ¿nos escuchas? Aquí estoy, Marta. Bueno, antes de despedirte, quería pedirte una pequeña valoración de esta última pregunta. No sé si has podido escucharlo, lo ha hecho nuestra compañera Marta Isern. Resumía justo ahora un poco la respuesta de Lagarde, diciendo que sí que ha habido transmisión de política monetaria, aunque ella justo antes ha dicho que principalmente la caída se debe a la caída de los precios energéticos, y ha insistido, intentando ser un poco hawkish, que bueno, la desinflación tampoco la ha querido tocar mucho en esa respuesta, y ha dicho que la subyacente sigue subiendo. ¿Cómo ves estas dos respuestas de Christine Lagarde? Bueno, en primer término lo que veo es que está a la defensiva, es decir, ante una pregunta muy directa y muy lógica por parte de Marta Isern, creo que la pregunta no tenía ninguna doble intención más allá de clarificar la situación. Y lo primero que vemos es un pequeño reproche hacia la pregunta. Oiga, no me pregunte usted eso. Mire, es que la pregunta que le estamos haciendo es una pregunta muy directa y muy lógica. En la segunda parte de la pregunta, cuando ya responde un poco a esa desinflación por la que ha pasado por encima, seguimos viendo las mismas dudas. Seguimos viendo cómo el mercado reacciona sin creerse a Christine Lagarde. Efectivamente, todos sabemos que la inflación subyacente, la core, sigue más alta que históricamente. Si es que además, volvemos a lo mismo, es que no para de salir con obviedades que creo que no están ayudando en nada al movimiento que estábamos esperando hoy por parte del Banco Central Europeo. Creo que estamos viendo una Christine Lagarde muy inconsistente, que tiene claro cuáles son los puntos que quería tocar, pero que no los apoya con un discurso, con un storytelling, si quieres, sólido, contundente, y que eso es lo que estamos viendo en el mercado. Al final, el hecho simplemente de que le hagan una pregunta un poco más directa le genera ya directamente incomodidad y una posición a la defensiva que vemos automáticamente caer al euro en esa pregunta. Es que esta caída directamente, lo voy a hacer un poquito más grande, esta caída directamente está proporcionada en los 2 minutos de la pregunta de Marta Isern exactamente en la respuesta. Es decir, la reacción de los mercados es inmediata ante esa duda, ante esa inseguridad por parte de Christine Lagarde.
Pues Javier Echeverri desde Active Trades, muchísimas gracias, ya te liberamos y gracias por estar con nosotros en este programa especial del Banco Central Europeo. Muchas gracias, un placer como siempre estar con vosotros. Me parece que ya tenemos también con nosotros a Alberto Iturralde, analista independiente. Alberto, muy buenas, no sé si has podido escuchar la pregunta de Marta y la respuesta de Christine Lagarde a Negocios Televisión. Muy buenas tardes, no solamente lo he podido escuchar, sino que quisiera felicitar en primer lugar a Negocios Televisión por, gracias a su independencia, haber llegado a donde está llegando. En segundo lugar, a Marta Isern por estar ahí, porque precisamente su valía le ha llevado a estar ahí preguntando a la señorita Lagarde. Y en tercer lugar, por la pregunta que ha realizado. Cuando la persona a la que le preguntas se siente molesta por tu pregunta, es que has realizado la pregunta adecuada. De manera que, Marta, un beso enorme desde España y felicidades porque ha sido una maravilla verte ahí. Bueno, hechas estas felicitaciones, que hago extensivas a todo el equipo que hacéis esto posible, me gustaría saber en qué universo paralelo vivo yo para decir que el mercado se está tomando mal la decisión de Christine Lagarde. Un mercado que en el preciso momento en el que ha empezado a hablar, ha continuado al alza con mucha fuerza. El DAX ha vuelto a marcar nuevos máximos del día en 15.487. Yo no sé qué se ha tomado mal el mercado. Que sí hemos visto efectivamente que el euro se ha tomado un respiro. Bueno, normal. Pero vean ustedes cómo cuando a ustedes se les decía hace meses que si tal o cual decisión de la Fed hacía subir los tipos de interés o del Banco Central Europeo, el mercado iba a caer. Miren ustedes, ayer la Fed sube 25 puntos y hoy el Banco Central Europeo 50. Claro, va más rezagado y lo irá igualando. Recuerden también lo que les vengo explicando, que las decisiones monetarias europeas no se toman en Europa, se toman en Washington. Pero, aunque se tomen en Washington, ¿por qué el mercado se dispara de nuevo al alza, más de lo que ya ha hecho con Powell, con la señorita Christine Lagarde, que encima nos amenaza con 50 puntos más en marzo? Bueno, pues ya lo ven. El mercado está alcista porque hay una tensión geopolítica que lleva al pequeño inversor a no comprar. Y por eso está subiendo, para venderle los títulos dentro de un tiempo cuando se suavice el problema en Ucrania, que a ustedes se les venderá que han ganado la guerra los ucranianos o que en las negociaciones gana la OTAN, cuando en realidad se van a aceptar todas las peticiones rusas. Y eso es lo que hará dejar de subir al mercado. Mientras tanto, el discurso de la economía, bien, tienen razón. Claro que si no se suben más los tipos de interés, probablemente la inflación, de acuerdo. Pero el mercado no atiende a criterios económicos, sino a de manipulación, criterios de manipulación. Con lo cual, no solamente el mercado está subiendo y mucho, se ha tomado muy bien las palabras de Christine Lagarde, salvo el euro, sino que probablemente lo va a seguir haciendo. Bueno, y Alberto, ¿qué te ha parecido esa diferencia, ¿no? O esa contradicción que vemos en el propio mensaje de Lagarde cuando al principio dice que al final siguen con ese enfoque de meeting by meeting, reunión a reunión, pero ya están avanzando qué van a hacer en marzo, cuando todavía quedan muchos datos y también nos dicen que son dependientes de los datos? Entonces, parece que Lagarde no ha sabido explicar muy bien por qué han hecho esto, y de hecho ella misma decía que no ha habido mucho consenso respecto a cómo comunicar lo que iban a hacer en marzo. Claro, ¿qué mensaje nos da que ni el propio Banco Central Europeo sepa cómo comunicar algo y luego lo comuniquen de una forma que el mercado, desde luego, que no entiende? La respuesta a tu pregunta se ha dado geopolíticamente durante estos días, y es que cuando no saben dónde colocar a Stoltenberg dicen, hombre, al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que un tío que se ha dedicado toda la vida a la guerra no sirve para hablar de dinero. Claro que no sirve, porque en realidad es un títere. No son decisiones, son las llamadas. Lo que atiende Christine Lagarde no es a consideraciones, es a llamadas. Llamadas desde el otro lado del Atlántico que le dicen, oye, que no sé lo que voy a hacer dentro de 3 meses, tú ahora di esto. Y Christine Lagarde dice eso. Y le preguntáis, muy bien preguntado, oye, pero vamos a ver, si la energía se supone que es la causa de todo este problema, ya nos estás queriendo decir, Christine Lagarde, que la culpa es de Rusia, pero así, veladamente, y la cosa de la energía se va relajando, ¿tú para qué sirves? Exacto. Es decir, si en realidad tus decisiones no son las que solucionan nada. Claro, si tú ahora me dices, Marta Vilar, me dices, no, es que, claro, le preguntan y dice que reunión a reunión. No, reunión a reunión no. Llamada a llamada. Según le llamen, le dicen, oye, tú mañana subes esto. Y va, aparece ella y dice,
esto y le preguntáis, oye, ¿y mañana? Oye, esperad a que me llamen. No, perdonad, esperad a que nos reunamos el mes que viene. No pintan nada, por eso puedes colocar a un tío que ha estado en la OTAN, en el Fondo Monetario Internacional, y luego si no le ponemos de paisajista en la próxima reunión del Foro de Davos, que valen para todo, no son más que títeres. Por esa razón, Christine Lagarde se mueve con los pies en tierra movediza, no hay más. Bueno, pues Alberto, desde luego que muchas dudas y mucha desconfianza en los mercados por ese discurso de Christine Lagarde que tampoco nosotros nos explicamos muy bien. Alberto Iturralde, como siempre, analista independiente, muchísimas gracias. Gracias, fuerte abrazo. Y mientras está hablando Christine Lagarde, que por cierto, como decía Alberto, ha hablado también de ese riesgo, de esa incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania, está hablando también Vladimir Putin, el presidente ruso, y mucho ojo con las palabras, las duras frases que está pronunciando el presidente de Rusia. Está muy seguro, dice Putin, de su victoria, de la victoria de Rusia en Ucrania, y además ha hablado de los tanques Leopard. Dice, nos amenazan con tanques de Alemania, con tanques Leopard, pero nosotros desplegaremos más que solo tanques. No sabemos muy bien a qué se refiere el presidente ruso, pero desde luego que la amenaza para Occidente está ahí. Dice, de nuevo, que quienes arrastran a Alemania a una nueva guerra y esperan ganar en el campo de batalla, no entienden que una guerra moderna con Rusia será diferente. Está mencionando Putin la posibilidad de que Alemania esté involucrada directamente en la guerra. Es una de las primeras veces que hemos visto a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, incluir en este conflicto a otro país que no sea Ucrania. Es cierto que siempre se ha hablado de Occidente, de Estados Unidos, pero en unos términos un poquito más generales, no tan directos como los que estamos viendo en el día de hoy por parte de Putin. Así que de nuevo mensajes cada vez más duros que se recrudecen, por tanto, ese discurso que ahora mismo nos llega desde Rusia, directamente desde el presidente, que bueno, pues también ponen todavía más incertidumbre, ¿no? Esa situación que ha dicho Christine Lagarde, que también, bueno, pues provoca incertidumbre para la inflación, para la crisis energética y a su vez para los precios y por tanto también para el Banco Central Europeo. Vamos a seguir hablando del Banco Central Europeo, ahora ya con Ángel Talavera, jefe de Economía Europea en Oxford Economics. Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha parecido el mensaje de Lagarde? Todos aquí en negocios estamos pensando que es un mensaje dubitativo, donde parece que hay contradicciones en su discurso, donde dice que la inflación sobre todo cae por la energía, pero no menciona que sea porque la transmisión del Banco Central Europeo, de la política del Banco Central Europeo, haya sido la correcta. Ha tenido que preguntarle a nuestra compañera Marta Isern para que Lagarde haya saltado un poquito ahí y haya dicho que, oye, que ya no puede decir que el Banco Central Europeo no sea potente. ¿Crees, Ángel, que Lagarde ha mostrado demasiadas dudas para el mercado? Yo creo que las ruedas de prensa de Lagarde hacía tiempo que, por desgracia, a veces añaden confusión más que claridad al mensaje del Banco Central Europeo. Yo me quedaría con el comunicado, que obviamente está calibrado con mucha más precisión, ¿no? Escrito con mucho más tiempo. A veces Lagarde me da la sensación de que en el momento de la rueda de prensa no tiene el mensaje, sobre todo comparado con lo que solía ser el Draghi, que básicamente era pues, un crack a la hora de comunicar lo que quería exactamente comunicar. Con Lagarde muchas veces creo que se contradice a sí mismo y en esos momentos a veces es difícil saber lo que realmente el Banco Central Europeo está pensando basado en lo que está diciendo en ese momento. En ese sentido, la discrepancia entre comunicar al mercado de que ya van a hacer una subida garantizada el mes que viene, pero que por otro lado siguen siendo dependientes de los datos, es difícil de entender concretamente. Puedo entender que Lagarde lo que está diciendo es que estamos suficientemente lejos todavía de donde quieren estar para poder ya avanzar que la subida del mes que viene ya está garantizada, pero de todas maneras eso no realmente es consistente con la idea de que miraremos los datos para decidir, ¿no? Todavía no sabemos realmente cuánto será la inflación el mes que viene, cómo se moverán los datos económicos, por lo tanto, está claro que a corto plazo la subida de tipos ya está pues, telegrafiada y no es ninguna sorpresa, pero más allá de la subida del mes que viene, pues ahora mismo a día de hoy creo que nadie tampoco puede atreverse a asegurar nada. Por cierto, Ángel, no sé si has podido escuchar la pregunta que le ha hecho nuestra compañera Marta Isern a Christine Lagarde. Directamente le ha preguntado si, igual que Powell ayer, considera Lagarde que estamos ya en un proceso de desinflación. Y Lagarde ha sido, en este caso, un poco más hawkish de lo que fue ayer Jerome Powell. Lo que ha dicho Christine Lagarde es que de momento ya no puede decir que ya esté en juego ese proceso desinflacionario. ¿Qué te parece? Porque en realidad a mí me da la sensación de que no concuerda mucho con el resto de su mensaje. Es verdad que no ha pronunciado la palabra desinflación, pero daba a entender que a lo mejor ya estábamos un poco en ese punto. Bueno, yo creo que se están
curando en salud, quizá porque obviamente llevamos un año muy difícil para los bancos centrales y para cualquiera que estuviera prediciendo que la inflación iba a caer más rápido de lo que pensábamos. Entonces, creo que hay obviamente un bias bastante grande a la hora de proteger su credibilidad, o lo que ellos creen que es proteger su credibilidad, de decir que no quieren básicamente parecer al mercado de que ya se están dando por satisfechos. Creo que quieren mantener esa idea de firmeza de que vamos a hacer lo que sea necesario. También, por otro lado, creo que si miramos, por ejemplo, los datos de inflación subyacente, que es lo que básicamente todo el mundo ahora asume que el Banco Central Europeo va a empezar a fijarse más, pues sí es cierto que apenas ahora está ya tocando techo y probablemente empieza a bajar, pero de manera muy gradual. Podríamos interpretar que Lagarde está pensando más en ese dato de inflación más allá de la caída de energía, que por otro lado, pues como todos sabemos, pues debería ser algo que el Banco Central no le presta tanta atención. O sea que por ese lado podría entender que igual Lagarde quiere ser prudente sin saber todavía dónde se va a mover la inflación subyacente en los próximos meses, pero asumiendo de que va a ser seguramente todavía bastante alta y relativamente estable hasta por lo menos la primera mitad del año. Ya por último, Ángel, quería preguntarte un poco por tu opinión un poco general como conclusión de lo que ha dicho hoy Christine Lagarde. Decíamos que parece que el mercado no se la cree, igual que no se crea Jerome Powell, ojo, porque eso es verdad, que parece que los bancos centrales no están consiguiendo del todo lanzar o transmitir bien el mensaje para los mercados de esa dureza que a lo mejor sería más necesaria. Pero ¿hasta qué punto crees que Christine Lagarde, por lo tanto, debe seguir como presidenta del Banco Central Europeo? Tú mismo lo decías, parece que las ruedas de prensa de Lagarde crean más confusión que aclarar las cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto al Banco Central Europeo le merece la pena seguir teniendo a la misma presidenta? Bueno, yo tampoco me atrevería a decir de que tuvieran que cambiar el presidente. El trabajo del presidente del Banco Central es mucho más que salir en las ruedas de prensa, pero sí tengo que decir que yo personalmente estoy quizá un poco sorprendido que después ya de los años que ya lleva en el cargo, entiendo que es un trabajo muy complicado. Una rueda de prensa de un banco central posiblemente es una de las labores de comunicación más complicadas que hay hoy en día. Cualquier palabra, cualquier matiz, cualquier detalle se sobreinterpreta y el mercado se puede mover muy fuerte por cualquier uso, a veces incluso bien intencionado, de una palabra incorrecta. Pero dicho esto, creo que pues, Lagarde tiene una experiencia larguísima en puestos de la más alta responsabilidad. Me sorprende que después de tantos años no sea una mejor comunicadora. A Lagarde se le suponía que lo que le iba a faltar era formación técnica de economista y de banquera central, que por otro lado tampoco a lo mejor es imprescindible porque tiene un equipo técnico enorme. Pero la comunicación creo que se le da más por hecha y en ese sentido quizás donde pues quizás sí es un poco más sorprendente quizá o decepcionante. De todas maneras, bueno, tampoco creo que tengamos que llegar a tener que pedir ahora la dimisión, como diríamos en fútbol, la dimisión del entrenador por este tema. Bueno, pues no deberíamos pedir la dimisión, nos quedamos un poco con ese titular. Ángel, como siempre, muchísimas gracias y que pases muy buena tarde. Igualmente, gracias a vosotros. Ya ha terminado esta rueda de prensa tan polémica y tan dura para Christine Lagarde, donde la hemos visto con dudas, donde el mercado la ha visto también con desconfianza, donde el euro, a pesar de que el Banco Central Europeo ha sido más agresivo de lo que lo fue ayer la Reserva Federal, el eurodólar no ha conseguido batir ese 1,10. Concretamente, ahora mismo vamos a echar un vistazo al nivel al que tenemos al eurodólar, está en el 1,092, probablemente el nivel más bajo desde que ha empezado ya esa comparecencia de Lagarde. Ahí lo pueden ver ustedes, el gráfico por bueno, pues minutos, y estamos viendo cómo efectivamente tenemos a ese eurodólar en los mínimos de la jornada, 1,092 dólares el euro. Hoy Christine Lagarde lo que nos ha dicho son mensajes contradictorios, se lo decíamos al principio, se lo decíamos también cuando estábamos entrevistando a Ángel Talavera. Por un lado, diciendo que siguen con ese enfoque de reunión a reunión, que siguen dependiendo de los datos, pero ya avanzando lo que van a hacer en la reunión para la que todavía queda un mes, más de un mes, la reunión de marzo, diciendo que pueden subir los tipos en 50 puntos básicos. Bueno, Christine Lagarde no ha sabido explicar esta contradicción. De hecho, por ejemplo, pues escuchábamos mensajes de Lagarde diciendo, por ejemplo, que no puede pensar en escenarios donde no se vayan a subir los tipos en 50 puntos básicos, que solo ocurriría con eventos extremos, también diciendo que aún así solo una intención, que no es una decisión que ya estén tomando de forma anticipada lo que vayan a hacer en marzo. Y una Christine Lagarde donde también hemos visto, bueno, pues cómo hablaba de la inflación subyacente, no hablaba de la desinflación. Nuestra compañera Marta Isern le ha preguntado muy correctamente si ya estamos en un proceso desinflacionario, como dijo ayer Jerome Powell, y Christine Lagarde lo que ha dicho es que ella de momento no puede asegurar que ya esté en juego ese proceso de desinflación, pero aún así parece que no se ha tomado tampoco nada bien eso que le ha preguntado nuestra compañera Marta Isern, de que, bueno, ella misma, Lagarde, ha dicho que la mayor parte o
la mayor razón, el mayor motivo por el que la inflación ha bajado es por la caída de los precios de la energía y claro, nosotros nos hemos preguntado, ¿esto es porque el Banco Central Europeo se ha dado cuenta de que ellos no han sido el principal motivo? Se lo ha preguntado nuestra compañera Marta y Christine Lagarde ha saltado, lo ha comentado todos los expertos que hemos tenido con nosotros cuando han analizado la respuesta de Lagarde y es que Lagarde parece que saltaba un poco, reaccionaba de una manera un poco molesta a la pregunta de Marta que, bueno, en ningún caso, como ya les decía uno de nuestros expertos, no ha ido a malas, sino que más bien iba simplemente a aclarar una cuestión que desde luego parecía evidente, que el Banco Central Europeo no estaba diciendo que ellos habían sido los causantes de que la inflación haya empezado a bajar. Bueno, me parece que ya tenemos al siguiente invitado con nosotros, vamos a ir ya enseguida con él, Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Marta, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Gonzalo, no sé si has podido escuchar bien a Christine Lagarde, entiendo que sí, que has también tú percibido esa sensación de que transmitía desconfianza, dudas al mercado, la veíamos incluso trabándose, parándose mucho para escoger las palabras. Nos decía justo ahora Ángel Talavera que es cierto que es una postura difícil, ¿no? Estar ahí como presidenta del Banco Central Europeo en una rueda de prensa donde cada palabra se está midiendo por el mercado, pero bueno, no es la primera ni la última persona que lo hace. Hay muchos presidentes de bancos centrales que tienen que enfrentarse a eso todos los meses. Entonces, claro, Gonzalo, ¿cómo has visto un poco el mensaje de Lagarde? ¿Entiendes por qué Lagarde ha hecho esto? Porque hemos visto contradicciones y no entendemos muy bien por qué o cuál era la intención de Christine Lagarde al decirle al mercado que van a subir 50 puntos básicos en marzo, pero a la vez decir que tienen un enfoque reunión a reunión. ¿Cuál puede haber sido la intención real del Banco Central Europeo que desde luego no ha conseguido? Pues fíjate, me voy a remitir a lo que ha dicho Alberto, porque Albert Durral le ha dicho una cuestión que me parece fundamental, que es que más bien parece que interpreta un guión, que sigue un guión con lo que va diciendo. Es decir, está tomando la postura que le han pedido que tome. No hay que olvidar que la economía estadounidense ha sacrificado a la europea en esta última crisis, en estos últimos meses. Hemos conseguido ver cómo el PIB de Estados Unidos se recupera durante 2022 a cambio de sacrificar el PIB de Europa. Eso es literal. Solo hay que mirar los números para ver que Europa está camino de una recesión económica bien abierta y clara, y que ha sido en base al sacrificio que ha hecho mientras que Estados Unidos ha incrementado sus ventas, sus exportaciones, etcétera. Volviendo al tema de Christine Lagarde, creo que simplemente sigue el guión. Si algo caracteriza a los presidentes de los bancos centrales es su ambigüedad en el discurso. Tienen que ser así, son así de ambiguos. Incluso lo último que ha dicho ahora, antes del cierre del discurso, ha sido que la subida no tiene por qué ser de un 0,50 en la próxima subida, sino que puede ser incluso de un 0,25 según vayan viendo. Y a mí me parece que lo fundamental de las declaraciones de hoy del Banco Central Europeo y las declaraciones de ayer de la Reserva Federal es el mismo mensaje. No tienen ni idea de por qué la inflación se está corrigiendo. Son factores exógenos lo que lo están haciendo. Hemos vivido tasas de inflación, en el caso, por ejemplo, de Alemania, la primera economía de Europa, que no se han visto en 70 años. Creer que esos problemas se han resuelto por la política monetaria aplicada en los últimos meses, es decir, que hemos corregido un problema estructural de la inflación tan complejo como es la inflación, sencillamente por unas medidas monetarias que han aplicado ellos, cuando ellos mismos te dicen, iremos viendo cómo evoluciona la economía para saber si debemos seguir aplicando esto o no, creo que es una admisión implícita de que no saben muy bien si lo que están haciendo genera resultados o no. No saben muy bien si la respuesta inflacionaria que está viviendo Europa es consecuencia de una política monetaria correcta o sencillamente que va en paralelo a la política monetaria. Si buscásemos factores por los cuales se debilita el mercado en estos momentos, podrían ser sus propias palabras de inseguridad o incluso las mismas palabras que ha lanzado Vladimir Putin hace unos minutos, hablando lo que usted ha comentado precisamente, el hecho de que digan, si ellos traen tanques, nosotros desplegaremos algo más que tanques, que han sido las palabras literales que ha dicho, ¿no? Entonces, ¿quién está moviendo el mercado realmente? ¿La política monetaria o los factores exógenos que han llevado a esta crisis energética? Y todo eso en el contexto de una Europa que durante los últimos meses se ha comprometido fiscalmente mucho más para financiar la subida del precio de la energía. Países como Francia han incrementado muchísimo más su gasto fiscal, financiando esa subida de precios en la energía. Se enfrentan a problemas muy graves a nivel de reestructuración fiscal de Europa, protestas que habrá probablemente en Francia durante los próximos meses, que pondrán en jaque a uno de los líderes de Europa, que es Macron, más la tasa que ha habido de incremento de paro en Alemania, la desaceleración económica que tiene toda la zona euro. Debemos obviar todas estas variables macroeconómicas que afectan a la tasa de inflación. Un recordatorio sencillo, la tasa de inflación está medida por la masa monetaria como afecta a los precios de los bienes y los servicios. Pero no se nos tiene que olvidar nunca que una disminución en los precios de los bienes y los servicios, es decir, mejor, una disminución en esos mismos bienes y servicios por una contracción del PIB, que es lo que estamos viendo en Europa, también puede producir inflación. Cuando la oferta se contrae, también se produce inflación y nos estamos enfrentando a una desaceleración económica de Europa, que en el largo plazo podría hacer que esa inflación sea prácticamente sistémica
y está enquistada en esto. Así que, ¿pueden resolver el problema inflacionario? No lo saben ni ellos y están seguros y convencidos de que se están enfrentando simplemente a un escenario que por suerte les favorece en estos momentos. Eso es todo lo que yo analizo de lo que están diciendo. Y otra de las claves, imagino que será también pensar cuándo el Banco Central Europeo piensa pausar o incluso ya bajar los tipos de interés. Y, por ejemplo, había rueda de prensa también del Banco Santander, hoy publicaba resultados, ganando un 18% más en 2022, y Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, alertaba un poco o ponía también en el foco el miedo que hay en la banca, en el sector bancario en general, de que el Banco Central Europeo baje los tipos un poco antes de tiempo, es decir, en 2023. Es cierto que estamos viendo cómo en Estados Unidos y en Europa parece que los mercados financieros no se creen, por supuesto, a los bancos centrales y creen que incluso ya este año, en 2023, en ambos casos, insisto, en el Banco Central Europeo y también en la Reserva Federal, ya van a bajar tipos en 2023, este año. ¿Crees que puede pasar, Gonzalo? Bien, han dicho que no van a hacer esto, es decir, algo nuevo que han dicho es que no van a, siempre van a dejar la puerta abierta porque se gobiernan a través de la subjetividad. Pero evidentemente, incluso la propia Reserva Federal ha dicho que no se producirán recortes de tipos durante 2023. Vale. Lo que pasa es que también dicen que tomarán medidas si ven que las cosas se ponen complicadas. Y esto ya sabemos que es simplemente dar balones de oxígeno, incluso cuando estén diciendo abiertamente que no van a hacer algo, lo acaban haciendo inyectando liquidez en el mercado. Eso, punto número uno. No tenemos ni idea de lo que van a hacer dentro de 3 meses porque pueden cambiar por completo el discurso o defender una cosa y hacer la contraria como ocurrieron cuando estaban interviniendo en el mercado de repos en Estados Unidos durante diciembre de 2019, habiendo suspendido la QE, seguían metiendo más dinero incluso que el que habían metido durante la QE en el mercado interbancario para evitar un repunte de las tasas de interés intradiarias, interbancarias. Dicho eso, el segundo punto, con respecto a cómo pueda afectar todo esto o qué exactamente qué es lo que tengan en mente hacer o qué no vayan a hacer. Yo creo que lo que se va a basar más bien es en esa improvisación que siguen y en ese intento de conseguir que la economía siga funcionando, aunque no sepan realmente cómo va a evolucionar esto. Es decir, si la economía, por ejemplo, presentase datos peores, datos macro peores, que invitan a que haya miedos de recesión, estoy seguro que se levantarían el pie del acelerador, estoy seguro que se flexibilizarían mucho más, pero desde luego no lo admitirían en estos momentos, porque eso sería simplemente restarle importancia a la postura inicial que están tomando de que son estrictos, de que tienen todo bajo control y que es la política monetaria oportuna la que están aplicando ellos mismos ahora. Así que, de nuevo, creo que están improvisando y que siguen con eso. Fíjese, si a la banca le preocupa el tema de los tipos de interés, porque evidentemente sus ingresos vienen del rendimiento que tiene el crédito, que prestan, ¿no? Creo que hay otros factores que también podrían preocuparles más allá de ese tipo de interés y que probablemente les preocupan. Y es sencillamente cómo va a afrontar, por ejemplo, un sector inmobiliario que está altamente vinculado con la banca el hecho de que la tasa de interés en Estados Unidos quieran ponerla por encima del 5% y que en Europa ya vayamos rumbo del 4%, porque estamos en el 3%, pero han dicho que si la siguiente subida es del 3,5%, vamos a 3,5% de interés en Europa. Bien, todo eso con unas economías, tanto europea como americana, altamente endeudadas, que probablemente fondos de inversión invertidos en renta inmobiliaria, en sector inmobiliario, no preveían hace 2 años tener una tasa de interés como la actual, porque veníamos de prácticamente más de una década con tasas de interés cero o incluso efectivas en tipo negativo. Así que, ¿cómo va a afectar todo esto al sector inmobiliario? Ahora eso no se contempla, ahora no lo estamos hablando, pero eso también vendrá como un boomerang. Eso también afectará al sector bancario porque el sector bancario está altamente endeudado a un sector inmobiliario que está súper endeudado y que sobre todo no preveía una tasa de interés como las que se están planteando sobre la mesa. Así que muchas piezas en juego para considerar que todo esto está resuelto. Bueno, pues Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ese análisis en detalle de las palabras también que ha pronunciado hoy Christine Lagarde y de cómo el mercado se ha tomado ese discurso tan extraño, podemos decir. Gracias, Gonzalo. A ti, Marta, un placer. Bueno, y a nosotros se nos ha ido el santo al cielo. 3:30 de la tarde habría